Bienvenidos al episodio número 23 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Hace unos días estuvimos revisando un proyecto de investigación en Latinoamérica con todo el equipo a raíz del contacto de un patrocinador de un ensayo clínico. Este era dirigido al área pediátrica. Y revisando la base de datos de los estudios pediátricos en nuestra región, encontramos algo sumamente interesante. Comparando con los ensayos clínicos en adultos, encontré que el número de ensayos clínicos en pediatría eran menor y mucho menor a los ensayos clínicos en adultos. Esto, por supuesto, tomando en cuenta siempre que en enfermedades raras y algunos tipos de cáncer, los ensayos pediátricos están creciendo específicamente en algunos campos. Pero a ver, ¿qué hay del resto de especialidades médicas? ¿Qué hay de pacientes que tienen asma o alguna enfermedad gastrointestinal o una enfermedad neurológica? Esta diferencia se mantiene en el tiempo y esto tiene consecuencias claras. Miren, el 50% de los medicamentos que usamos en niños, más de la mitad, se prescriben fuera de la etiqueta, el uso off-label de los medicamentos. Uso no aprobado para ellos, pero sí para adultos, por ejemplo. En Latinoamérica, esa cifra supera el 60%, es mucho mayor de la cifra a nivel global. Y mientras tanto, entre el 2015 y el 2024, se registraron menos de 3.000 ensayos clínicos pediátricos específicos en todas las bases de estudios clínicos globales. Y el 67% de ellos incluyó menos de 100 pacientes. Esto entonces no es un problema menor. Es un sistema que, trata a millones de niños, pero sin generar suficiente evidencia para hacerlo bien. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy en el episodio número 23 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Vamos entonces con este episodio. Aquí trataremos entonces sobre los ensayos clínicos pediátricos a nivel global, qué podemos plantear para solucionar este déficit, esta brecha de ensayos clínicos en este contexto. Empecemos hablando sobre la ilusión del progreso. Si uno revisa Europa, los registros de la EMA, de la Unión Europea, muestran miles de ensayos clínicos pediátricos acumulados en el tiempo. Si miramos las bases globales como la de la OMS y de la ICTPRP, el número ofrece aún más. Pero ojo, es acumulativo. Aquí está el problema. La cantidad no es igual a la calidad, ni al impacto clínico que estos ensayos clínicos pueden tener para los pacientes. ¿Cuál es el dato clave? En la página de clinicaltrials.gov, la mayoría de los ensayos pediátricos son pequeños. Menos del 40% reporta resultados. Eso significa que incluso cuando investigamos en la población pediátrica, muchas veces no generamos evidencia utilizable. Y esto es lo más grave. Cuando uno hace un ensayo clínico y no reporta algún dato útil, ¿qué hacemos si más de la mitad de los niños en tratamiento sigue siendo off-label? Hay una necesidad de evidencia para disminuir esa tasa tan importante de uso pediátrico contando con resultados en adultos. No estamos fallando entonces en tratar. Estamos fallando en saber si tratamos bien. ¿Ustedes están seguros que la indicación off-label de sus medicamentos para población pediátrica está avalado por una buena calidad de evidencia? Entonces, acá es un problema real con relación a la data generada. La narrativa es fácil para muchas personas. No hay que culpar a la industria farmacéutica que no se preocupa por desarrollar ensayos clínicos para generar esta data. Pero el problema realmente es más incómodo, ¿no? El sistema completo en general, de todo el ecosistema de los que participamos en ensayos clínicos, está mal diseñado y mal enfocado, olvidando la parte pediátrica. Y les cuento algunas razones.
La primera es la económica, ¿no? No es que la pediatría no sea rentable, hablamos de ensayos clínicos que han cambiado la historia de la población pediátrica, pero es que realmente cuando hablamos de pediatría estamos hablando de una población fragmentada biológicamente, ¿no? Neonatos, lactantes, niños, adolescentes. Es un tema de una población pediátrica, pero con varios grupos etarios. Cada uno requiere una evidencia distinta. En adultos, tal vez desde los 18 hasta los 65 años podemos utilizar la misma data, pero más de 65 el problema es semejante, ¿no? Entonces, es algo que en la práctica nos muestra que un solo medicamento pediátrico puede requerir múltiples ensayos para lactantes o para adolescentes. Y entonces las poblaciones se reducen, son poblaciones muy pequeñas y obligarían a los realizadores de ensayos clínicos a tener ensayos clínicos para cada grupo etario. Eso, por supuesto, ustedes entenderán, multiplica los costos, sin multiplicar el retorno de una inversión de lo que significa investigación clínica para ser realmente, honestamente, sincero con la data, ¿no? El segundo punto, además del económico, es la metodología. Aquí está probablemente uno de los problemas menos discutidos cuando hacemos investigación clínica. Muchos de los ensayos pediátricos tienen menos de 100 pacientes. Es cierto, yo he trabajado de investigador clínico en proyectos pediátricos y no saben lo complicado que es llegar al número de pacientes requeridos. No por una mala planificación, evidentemente, sino porque no hay muchos pacientes disponibles. Conversen con un padre o una madre para ver si están dispuestos a que su pequeño, a pesar de una enfermedad severa, participe en un estudio. Es muy complicado. Y eso genera finalmente estudios clínicos con baja potencia estadística. Entonces, ¿cómo puedo generar data de calidad si no hay número suficiente de participantes? No es mala ciencia, ojo, es la ciencia limitada por la realidad. Para convencer a papás o responsables de niños a que participen en un ensayo clínico es muy complicado. El tercer punto, bueno, y es común esto a los estudios adultos, es la regulación, ¿no? Estados Unidos tiene el PREA, ustedes lo conocen. Europa tiene el Pediatric Investigation Plans. Pero, a ver, más regulación que nunca no significa necesariamente que va a haber más ensayos clínicos. Eso es indudable, y lo vivimos en Latinoamérica en los grupos de regulatorios que tienen que evaluar ensayos para adultos. Imagínense pediatría. Así que los datos nos muestran un aumento proporcional de evidencia robusta en pediatría. La respuesta es no. Y esto tiene que ver con la regulación. Porque exigir estudios clínicos en pediatría no es lo mismo que hacerlos viables. Y en un espectro regulatorio que muchas veces no camina de la mano con la evolución de la ciencia. El cuarto punto sobre esta realidad en estudios pediátricos es el estudio o la data operacional. En estudios pediátricos, ustedes saben, menos del 10% de los pacientes elegibles termina siendo enrolado en el estudio. Y los tiempos de inicio de un proyecto de investigación pueden ser mucho más largos de lo que ocurre con un estudio en adultos. Esto lo vivimos tanto del lado del centro de investigación como el patrocinador, como el lado de la organización de investigación por contrato. El cuello de botella no es la ciencia en este caso, es ejecutar la ciencia. Nuevamente, les recuerdo la dificultad de identificar grupos de pacientes pediátricos de enfermedades raras, pero es tan complicado como identificar pacientes con mayor prevalencia de enfermedades como el asma en niños, pero igualmente difícil de incluir en un estudio. Pero cuidado, porque ese análisis puede ser injusto si no vemos el otro lado, ¿no? Hay que siempre ver en el contexto de esta actividad qué es lo que está fallando. La industria realmente es el responsable de que haya mejorado la calidad de vida de las personas junto con la academia. De hecho, la industria se ha invertido en pediatría. Oncología pediátrica, enfermedades raras, son ejemplos plausibles de que esto ocurre en realidad. Pero a nivel global, miles de ensayos en esta área sí demuestran su existencia. ¿Cuál es el problema? Estos están concentrados donde el modelo sí funciona. Es decir, Estados Unidos, Europa, el sudeste asiático. Por este lado del continente
¿Ustedes qué creen? ¿Funciona? ¿Las dificultades regulatorias, por ejemplo, o la cultura de las personas ayuda al crecimiento? Preguntémonos eso. El segundo punto es la desigualdad global, ¿no? En oncología pediátrica global, por ejemplo, más del 80% de los ensayos se realizan en países de altos ingresos y menos del 1% en países de bajos ingresos. Noten la discrepancia, ¿no? Entonces, en unos 90, en otros 1. La evidencia se genera entonces donde está el dinero. Altos ingresos, más estudios, países de bajos ingresos, menos estudios. Lo vimos en Latinoamérica, 5% de todos los ensayos clínicos. A ver, y esto implica que no necesariamente se invierte donde está la enfermedad, sino donde no está la enfermedad, no hay inversión. Y si el problema no es económico entonces, sino epidemiológico, eso es un tema que también tenemos que analizar. Y si el modelo de evidencia que usamos nosotros en nuestra práctica clínica para tomar decisiones no sirve en pediatría, porque la data no la tenemos completa, seguimos entonces aplicando ensayos diseñados para adultos. Esa es la consecuencia. Revisen ustedes en sus decisiones cuántos ensayos pediátricos nuevos tomaron en cuenta para su práctica clínica en el último año. En organismos en desarrollo como son los niños, eso de utilizar off-label no es un fallo de ejecución, es un fallo de diseño del sistema que no se ha preocupado en fortalecer esta parte de la investigación clínica. Hay que tomar en cuenta esos detalles cuando analicemos ensayos clínicos en pediatría. Esto no tendría sentido si no propondríamos algunas soluciones con una visión práctica, ¿no? Si el problema es estructural, las soluciones deben cambiar el sistema. No son soluciones que parchen problemitas, ¿no? Una cosa por acá, otra por allá. No, doctores. Primero, hay que cambiar la evidencia, ¿no? Eso de extrapolación formal, de modelos bayesianos, de real world evidence, son formas claras como yo puedo proponer adaptarme a los tiempos. O sea, no es menos rigor, es adaptación. El segundo, tengo que necesariamente diseñar ensayos clínicos más inteligentes, ¿no? Diseños clínicos o ensayos clínicos adaptativos, redes globales de investigación o plataformas compartidas. Hay que ser más eficiente en este tema y compartir data y población. Tercero, los incentivos reales, ¿no? Si queremos investigación pediátrica verdaderamente, tenemos que pagar por ella. Es imposible que haya una inversión si no hay un acuerdo, academia, estados, farma, para poder desarrollar en programas prioritarios en cada región este tema. El cuarto punto es la globalización. Hoy la mayoría de los ensayos están en países de altos ingresos, ¿no? No tengo que mencionar de nuevo cuáles. Pero la carga de enfermedad, ¿ustedes qué creen? Está en otros lugares, ¿no? Lo vimos en nuestra región en Latinoamérica. Ese es el punto clave. A ver, para concluir el estudio del día de hoy. La investigación pediátrica no es un fracaso en la industria farmacéutica. Sería egoísta y poco racional culpar a alguien del ecosistema en este tema. Porque esta situación es el resultado de un sistema diseñado solamente para adultos. Un sistema que optimiza, por supuesto, como cualquier negocio, escala, ¿no? En una población que requiere lo contrario, bueno, eso sabemos nosotros, como nosotros en Latinoamérica, los afectados finalmente son los pacientes de bajos recursos. Y aquí está la verdad incómoda. Más del 50% de los niños que reciben tratamiento lo hacen sin evidencia específica. Y esto no ocurre porque no queremos investigar, sino porque el sistema no está hecho para hacerlo. Eso lo vivimos siempre. Y mientras no cambiemos ese sistema en el cual todos los que trabajamos en investigación estamos involucrados, desde farma, estados, gobiernos, centro de investigación, regulación, pediatría seguirá siendo una medicina basada en evidencia incompleta. No se olviden de ese detalle cuando tomen una decisión con su próximo paciente pediátrico. Hay que impulsar este cambio. Hay que impulsar el cambio del sistema enfocado solo para adultos a un sistema que amplíe la base de investigación, pero esto no depende de un solo actor, depende
de todos los que trabajamos en este ecosistema de investigación clínica. Gracias por acompañarme en el episodio número 23 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Y los invito a que compartan este episodio y otros episodios del podcast con sus colegas y con las personas que trabajan en investigación clínica. Pero además, continúen siguiéndonos en todas nuestras redes: Apple Podcasts, Spotify, YouTube y TikTok, para que se enteren de los últimos avances en el mundo de los ensayos clínicos y la medicina. Nos vemos pronto nuevamente.